Hola, saludos. Mi nombre es Javier Parrales. A continuación les voy a presentar el trabajo autónomo de generación de energía, en el cual el tema nos indica que tenemos que aplicar los conocimientos para realizar una sincronización de un alternador 1 con un alternador 2 mediante un simulador de nombre LVSIM, un simulador de salida de alternador 1 con transformador trifásico. Entre los objetivos tenemos aprender cómo se sincroniza un alternador con otro alternador de las mismas características, entender cómo puede alterarse el proceso de sincronización debido a una secuencia de fases inadecuada. A continuación se nos pide un informe. En el informe se pide realizar un video donde explique cómo realizar la actividad y donde indique el porqué de cada paso de la simulación indicada. Se debe realizar un video con su retrato y la explicación del programa. Al final de este video tendré que colocar el link donde pueda visualizar esta grabación. Bueno, se nos indica también que dentro del video debe abordar los siguientes temas. A continuación, dice, investigue los parámetros que condiciones deben tener un generador eléctrico para poderlo sincronizar con otro generador. Bueno, decimos que sincronizar un generador eléctrico con otro generador es un proceso delicado y que requiere que se cumplan ciertas condiciones y parámetros para asegurar que ambos operen de manera sincronizada y eficiente. Los principales parámetros y condiciones se deben cumplir son los siguientes. Los parámetros tenemos frecuencia, voltaje, fase y secuencia de fase. La frecuencia del generador a sincronizar debe coincidir con la frecuencia del sistema al que se va a conectar. En la mayoría de los países la frecuencia es de 50 y 60 Hz. Voltaje. El voltaje de salida del generador a sincronizar debe coincidir con el voltaje del sistema al que se va a conectar. Fase. Las fases del generador a sincronizar deben de estar alineadas con las fases del sistema. Esto significa que las dos ondas sinusoidales ambas deben estar en el mismo punto en el tiempo. Secuencia de fases. La secuencia de fases del generador debe coincidir con la secuencia de fases del sistema. Por ejemplo, si este sistema tiene una secuencia de fases ABC, el generador también debe tener la misma secuencia de fases. Las condiciones de sincronización. Tenemos diferencia de frecuencia mínima. La diferencia de frecuencia entre el generador y el sistema debe ser mínima. Normalmente se acepta una diferencia hasta de 0.1 Hz o menos. La diferencia de voltaje mínima. La diferencia de voltaje entre el generador y el sistema debe ser mínima, generalmente no más de 1 o 2%. Ángulo de fase desincrónico. El ángulo de fase entre el generador y el sistema debe ser el más cercano a cero posible. Una buena práctica es la de eficiencia, sea menor a 10 grados. Dispositivos de protección. Se deben utilizar dispositivos de protección como relevadores de sobrecorriente, sobrevoltaje y sincronizadores automáticos para proteger los generadores y el sistema de posibles fallos durante la sincronización. A continuación, también nos pide que realizamos la secuencia lógica mediante la cual se debe realizar el sincronismo. La secuencia lógica para sincronizar un generador eléctrico con otro generador o con una red existente implica varios pasos cuidadosos para garantizar una integración segura y eficiente. Como inicio podemos ver que necesitamos ajustar los parámetros de generador, como por ejemplo ajustes de velocidad. Encender el generador y ajustar la velocidad hasta que su frecuencia coincidan aproximadamente con la frecuencia del sistema, por ejemplo de 50 o 60 Hz. Ajuste de voltaje, regular los voltajes del generador hasta que sea igual al voltaje del sistema. Comprobación de la secuencia de fases. Utilizar un verificador de secuencia de fases para asegurarse de la secuencia de fases del generador o conocida como la sistema, por ejemplo, ABC. Esta secuencia es la misma que se utiliza para las transferencias. Luego hablaremos de eso. Monitoreo de la sincronización. Conectar un
sincronoscopio al generador y el sistema. El sincronoscopio muestra la deficiencia de fase y la frecuencia entre el generador y el sistema. Alternativamente utilizamos luces de sincronización para que parpadeen en sincronía cuando las luces estén alineadas. Conexión del generador al sistema. Cuando el sincronoscopio esté en la posición de 0 grados, cerrar el interruptor de sincronización para conectar el generador al sistema. Y como último punto, el monitoreo continuo. Monitorear continuamente los parámetros del generador y del sistema para asegurarse que se mantengan sincronizados. Realizar ajustes según sea necesario para mantener la estabilidad y equilibrio de la carga. Activación de dispositivos de protección. Asegurar que todos los dispositivos de protección, como relevadores, sobrecorrientes, sobrevoltaje y sincronizadores automáticos, estén activos y funcionando correctamente. Como siguiente punto, también nos pide el trabajo que realicemos un listado de los elementos a emplear para la relación del simulador. En este caso, yo utilicé fuentes de voltaje, un motor de inducción, un motor de alternador, para que el de inducción por inducción me conduzca al alternador sincrónico. Transformador trifásico, módulo de sincronización, interfaz de adquisición y control de datos. Dice, en el ejemplo también tenemos que conectar un amperímetro, un voltímetro y si es posible un frecuenzómetro, para medir estos parámetros y después el sincronismo. Como conclusiones, nos realiza 3 preguntas. Por ejemplo, ¿los generadores deben tener la misma potencia para que entren en sincronismo? No, pues los generadores no necesitan tener la misma potencia para sincronizarse. La sincronización depende de la coincidencia de parámetros eléctricos como frecuencia, voltaje, fase y secuencia de fases, no de la potencia nominal de los generadores. En resumen, mientras los generadores no necesiten tener la misma potencia para sincronizarse, es esencial gestionar correctamente la distribución de carga y tener el sistema de control y protección adecuada para asegurar una operación eficiente y segura de ambos generadores. Otra pregunta nos indica que si existe un límite de números generados para ingresar el sincronismo. En teoría no hay límites. No hay límites fijos para el número de generadores que se pueden sincronizar en un sistema eléctrico, pero en la práctica la capacidad de manejar múltiples generadores depende de las estructuras, la tecnología y el control de monitoreo y la estabilidad del sistema. Cada caso debe evaluarse individualmente para asegurar una operación segura y eficiente. Y como último, nos pregunta cuál es la diferencia entre un sincronismo y una transferencia automática, que ya lo indiqué anteriormente, ambas necesitaban secuencia de fases. Pero en este caso diremos que el sincronismo y la transferencia tienen propósitos y funciones diferentes, mientras que el sincronismo es un proceso para asegurarse que la generación operen en perfecta armonía antes de ser conectados. La transferencia automática es un mecanismo para cambiar rápidamente entre fuentes de energía para mantener la continuidad del suministro. A continuación vamos a realizar el ejercicio en el programa de LBSIM. Bueno, como indiqué anteriormente, tenemos que poner para este ejercicio 2 fuentes con las cuales vamos a alimentar el circuito. Buscamos la fuente de alimentación. Aquí está, fuente de alimentación. Y ponemos para cada motor o alternador. A continuación ponemos el motor de inducción. Y a continuación el motor alternador. Motor alternador sincrónico. Ya. A continuación procedemos a realizar la conexión
desde la fuente hacia el motor de inducción. De este costado cogemos las líneas. En este caso cogeremos con diferentes colores para diferenciarlo. Recuerden siempre la secuencia de fases. Lo mismo para el segundo motor. A continuación, cortocircuitamos el motor. A continuación, podemos ver en la bandeja frontal para poder ver los motores. En este caso vamos a poner a rodar el motor. Encendemos y ya tenemos girando el motor. En este caso, para dar fuerza al alternador, ponemos, antes de esto tenemos que parar el motor. Apagamos y paramos el motor. Ponemos una cinta. Prendemos el motor y vemos como mediante la cinta el motor de inducción por fuerza mecánica nos da al alternador, al motor del alternador. Lo mismo hacemos en el de abajo. Y podemos funcionar el motor. Apagamos y paramos el motor. A continuación, ponemos los siguientes elementos que son el motor trifásico, el transformador trifásico. El transformador trifásico el módulo de sincronización, y finalmente la interfaz de adquisición de datos. Ahora sí, procedemos a conectar del banco trifásico
alimentar nuestro módulo de sincronización. Esto lo haremos con otro color para poderlo apreciar. Igualmente, tenemos que ver la secuencia de fases. A continuación, conectamos los motores o alternadores síncronos a las salidas del sincronizador. Esto lo vamos a hacer con otro color. Donde el primer transformador tenemos que cortocircuitar. Conectamos el segundo transformador también en secuencia de fases. A continuación, podemos poner el aterrizamiento de nuestro transformador y las fuentes de alimentación. A continuación, aquí tenemos, como podemos apreciar, el alternador y el módulo de excitatriz, el cual también lo vamos a conectar. Esto lo vamos a conectar hacia nuestra fuente. De la misma manera, el siguiente motor. Lo cual podríamos decir que ya tenemos conectado nuestros motores en sincronismo. Bueno, en esto nosotros el trabajo nos pide medir.
Para eso pusimos la interfaz de datos, para medio de estos obtener datos. Valga la redundancia, obtener datos de osciloscopios y aparatos de medición, los cuales nos pidió en el ejercicio. A continuación, podemos obtener datos de los dos motores. Aquí tenemos las entradas E1, E2, E3 y E4, de los cuales vamos a obtener los datos. Aquí lo que hemos hecho es obtener datos de nuestros motores. A continuación, para obtener los datos de medición, ponemos la alimentación hacia los interruptores. Alimentamos nuestros interruptores. Ya. Ahora podemos poner en marcha. Aquí tenemos el panel de control de voltaje. Vamos a subir el voltaje. Vamos a encender nuestros motores. Y vamos a subir la excitación. A continuación, encendemos nuestro interruptor y vemos cómo ya funciona nuestro motor. Asimismo, el siguiente. Y tenemos nuestros motores en sincronismo. A continuación, vamos a ver nuestros elementos de medición. Aquí vemos donde podemos ingresar datos. Tenemos datos del E1 y datos del E2. Por el momento solo hemos ingresado estos datos. Ingresamos allá, me estaba olvidando, perdón, de encender el sincronizador, el interruptor. He apagado los interruptores. Ahora sí podemos ver cómo oscilan los dos. Pero como los dos están en sincronismo, tienen una misma frecuencia. Cambiámoslas para poder ver una de ellas, para poder ver ambas. Y allí tenemos los dos motores en sincronismo. Asimismo, vemos en el aparato de medición, como solo tenemos dos valores de los dos motores alternadores, y vemos que ambos están en el mismo voltaje, porque están en sincronismo. Para este ejercicio
solamente he puesto estos dos valores, pero también podemos medir las entradas del terminal. Podemos poner, por ejemplo, es otro valor medible. Aquí tenemos. Esta es la entrada del sincronizador y los dos motores que están al mismo voltaje. A continuación vamos a ver también en el osciloscopio que todos los tres están en sincronismo. Ahora nos dice que midamos con el voltímetro. Por este ejercicio ponemos el voltímetro donde dice V para medir el voltaje. Asimismo, para medir, cogemos una fase y un común. Tenemos ahí los 231 voltios de la medición. Aquí está. $231 voltios, que es la entrada del motor, el sincronismo hacia el motor. Ahora apagamos el interruptor de abajo, la alimentación de abajo, pero como está en sincronismo, vemos que de igual manera tiene, perdón, es este de aquí, el E2, igualmente tiene voltaje. Lo encendemos y siguen en sincronismo. Y esto sería todo, la explicación del trabajo de sincronización de estos alternadores, de estos motores alternadores. Muchas gracias.